Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, este video va a tratar sobre el desarrollo del dibujo infantil eh, desde la perspectiva de Carlos Cabezas López, que hace un recorrido por varios enfoques y varias teorías. Es interesante el texto de este autor porque como en realidad el dibujo es una expresión que muestra pautas evolutivas, pautas emocionales, pautas neurológicas. Entonces ha sido algo muy estudiado y digamos que hay muchos autores que tienen su propia eh, teoría evolutiva o su propia perspectiva acerca del dibujo. El dibujo, bueno, como decía, puede expresar algo emocional, expresar ideas, y entonces tiene un aspecto, una vertiente que tiene que ver con la expresión del niño y digamos, la expresión del niño puede ser en sus primeros momentos una expresión de carácter descontrolada, ¿no? Y más adelante empieza a ser una expresión mucho más controlada hasta que se hace representativa y luego se hace simbólica más hacia adelante, ¿no? En los distintos momentos de la evolución del sujeto. Y también puede ser analizado desde el punto de vista neurológico, justamente porque uno puede ver tipos de trazos, la precisión de la motricidad. Entonces también ese aspecto puede ser analizado. Desde el punto de vista pedagógico, bueno, se puede tomar como un indicio o un eje de carácter madurativo que ayuda a saber justamente analizar el desarrollo motriz, neurológico, de la capacidad de expresión, de la capacidad de representación pictórica que el niño tiene, y entonces es una guía o una forma de poder identificar momentos evolutivos. Pero también como forma de representación, el dibujo ayuda o ha colaborado o ha sido un gran elemento de base para la enseñanza. Ahí estamos hablando del dibujo como manera de expresión, no de parte del sujeto, sino para el sujeto, donde se representan en imágenes aquellas cosas que se necesitan de un soporte concreto, y entonces esto ha sido utilizado como metodología de enseñanza desde Comenio, que fue uno de los que desarrolló el Orbis Pictus, donde toda su pedagogía evolutiva, es decir, todas las etapas por las que va atravesando la enseñanza, se apoya en esta secuenciación. Se va apoyando en imágenes que va representando los contenidos a enseñar y, por ejemplo, las partes de una planta, de la anatomía, es decir, de la diferentes temáticas que se van tocando, debido a la necesidad de apoyar o desarrollar la capacidad de sensorial del niño para poder utilizar esta capacidad como base para la adquisición de conocimientos. Comenio la considera muy importante, y entonces para desarrollar todo aquello que no puede ser vivido de manera directa, es decir, observar, qué sé yo, partes de la anatomía, entonces se pueden utilizar como base estos dibujos. Y estos dibujos van a tener el nivel de complejidad necesario para la capacidad del niño. Por eso es que la capacidad de comprensión de las imágenes y la capacidad de expresión del niño a través de imágenes es un elemento que ha sido bastante precoz en su estudio y en su interés en relación al desarrollo.
Entonces, el objeto de estudio, es decir, el dibujo como objeto de estudio, ha sido tomado en todos estos aspectos que yo iba mencionando. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, hay distintas líneas teóricas que lo van enfocando. Algunos lo toman de manera integral, donde, bueno, toda la expresión es tomada como una forma de procesar ideas o de expresar ideas o sentimientos que el sujeto puede tener, y entonces se toman en cuenta ciertos parámetros que son comunes, por ejemplo, en los diferentes test proyectivos que utilizan el dibujo como elemento de análisis emocional o de análisis de lo que el sujeto le sucede, ¿no? Ciertos parámetros como el tamaño, la ubicación en la hoja, si está arriba, si está en la parte de izquierda o derecha de la hoja, el dibujo respecto a la hoja, los objetos entre sí, los distintos tamaños entre los objetos. Todos esos elementos son elementos que han sido estudiados, que se han ido correlacionando con determinadas necesidades o emociones presentes en el momento o preocupaciones que el sujeto tiene, que puede ser consciente o no de ellas, y que las expresa a través del dibujo. Entonces, a nivel de lo proyectivo, es decir, de la psicología proyectiva, el dibujo ha sido es todavía un elemento muy importante y muy representativo de esos aspectos. Entonces, bueno, a partir de ahí tenemos test proyectivos basados en dibujos que desarrollan los investigadores. Entonces, cada dibujo expresa determinados nudos que ya sabemos que los sujetos pueden estar atravesando, como el test de las relaciones objetales, donde, bueno, se representan relaciones filiales, relaciones paterno-filiales, en fin, y a través de, qué sé yo, relaciones familiares que uno puede ver en animales, ¿no? Donde uno claramente es el padre, el otro es el hijo, y así. Entonces el niño va expresando, va contando algo acerca de ese dibujo. Y otros donde es el propio sujeto el que dibuja. Entonces ahí tenemos dibujos de personas, dibujos de objetos determinados, como la casa, el árbol y la persona, dibujo de la familia en movimiento, ¿no? Es decir, determinados test que implican el desarrollo de una temática pictórica. Entonces el dibujo, bueno, en ese sentido es un elemento de diagnóstico para saber qué es lo que le sucede al sujeto. Pero bueno, desde el punto de vista de lo evolutivo, tenemos varios tests. Hay un test que es que está enfocado desde la Gestalt y que implica la copia de unas imágenes que ya están estandarizadas, y que se sabe que determinadas representaciones o fallas en la reproducción de esas imágenes son típicas de determinada edad, no son típicas más adelante, y entonces sirven de diagnóstico en la evolución. Pero también ciertas fallas, o por ejemplo, la imposibilidad de hacer curvas o de representar la cantidad de objetos que representan las figuras, pues son figuras abstractas, es decir, no es un animalito ni nada, sino que son ondas, puntos, figuras geométricas, cosas así. Permite esto hacer un diagnóstico del desarrollo madurativo de la motricidad en la representación de imágenes. Y también el dibujo de la figura humana, por ejemplo, tiene un correlato que es evolutivo. Es decir, habíamos hablado del proyectivo, es decir, bueno, que representa la figura humana, qué conflictos puede llegar a tener el sujeto en el dibujo de sí mismo, el dibujo de la
del sexo opuesto, ¿no? Bueno, esto a nivel proyectivo es un aspecto. Y el otro aspecto es el madurativo, donde se ha estudiado las figuras típicas que representan los niños y la capacidad de representar el volumen, digamos, a través de imágenes que no son palitos, sino que son figuras que representan una corporeidad de los miembros, por ejemplo. Esto es típico de determinadas edades, y entonces eso permite hacer un diagnóstico de cómo va desarrollándose el sujeto, en qué etapa está de ese desarrollo. Entonces, uno de los test es el test de la figura humana, donde hay varios autores, algunos están estandarizados incluso para los sujetos de acá de nuestro país, y entonces permite hacer ese diagnóstico. Y bueno, respecto de el dibujo y el desarrollo psicomotriz, en general, digamos, es decir, qué tipo de imágenes puede llegar a dibujar un niño. Bueno, acá tenemos un montón de teorías y de autores. Wallon es uno de los, Philippe Wallon es uno de los autores que hace un estudio sobre el desarrollo del niño, y va dividiendo en determinadas etapas la capacidad del niño de dibujar. Piaget mismo hace un estudio sobre la evolución de la representación pictórica, y es uno de los ejes, digamos, de la capacidad de representación. Nosotros en el desarrollo de la capacidad de representación tenemos la imitación diferida, el lenguaje, el dibujo y la escritura como distintas formas de representación que forman parte de la función simbólica, que han sido estudiados por Piaget. Bueno, yo acá menciona en este texto que yo les decía que había tomado como base, que es el de Carlos Cabezas López, mencionan varias teorías. Yo voy a desarrollar más que nada la teoría de Luquet, porque tengo imágenes que voy a hacer parte de este video para que ustedes puedan ver lo que el niño es capaz de representar. Bueno, una de las teorías que yo les decía que nombra es la teoría de Burt del simbolismo descriptivo. Bueno, la de Luquet, que es la que voy a desarrollar acá. Y la otra teoría que desarrolla, nosotros tenemos acá en Argentina, se utiliza la de Lowenfeld, del esquematismo y los tipos creativos, que son test que acá se usan bastante. Pero en lo que hace a el desarrollo de la representación o de las etapas del dibujo infantil, que son importantes para el conocimiento del docente que trabaja con niños y que puede utilizarlo como forma de expresión, y además le permite, bueno, hacer un cierto diagnóstico de cómo va evolucionando o de qué puede encontrar en un niño cuando hace una representación. Me parece que la teoría de Luquet, bueno, la de Burt también podría ser útil para el rol docente, porque ustedes no van a hacer diagnóstico ni van a hacer psicodiagnóstico tampoco, pero bueno, tener ciertos parámetros los ayuda para hacer la detección. Entonces, bueno, el primer periodo, que es el de los 18 meses a los 3 años, tengamos en cuenta que un niño pequeño, una vez que se sienta y puede tomar el lápiz, también tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de la capacidad de representación pictórica,
que influye en ella la motricidad fina, porque el niño debería poder tomar un lápiz o algo que le permita, un crayón, una tiza o algo que le permita hacer trazos en una superficie. Entonces, este desarrollo motriz es importante para que luego el niño pueda hacer la exploración, así como explora, en un determinado momento se vuelve un explorador incansable y recorre los espacios y abre los armarios y prueba, explora los objetos, qué les pasa cuando los tira, cuando los golpea, cuando los apila y hace todas estas experiencias. El dibujo va a ser una de esas tantas experiencias. Entonces, las etapas de la teoría de Luckett arranca a los 18 meses, que sería la primera representación que tiene que ver con esto del garabato, que es un garabato fortuito, es un garabato que se hace justamente en la exploración, ¿no? Cuando encuentra este objeto y ve que este objeto deja un trazo en una superficie, bueno, a veces la superficie es en la pared, no necesariamente tiene que ser una hoja, ¿no? El niño descubre que, bueno, esa acción que hizo deja una marca y entonces explora y no intenta representar algo, sino que podríamos pensarlo como dentro de si estuviéramos mirándolo desde la teoría de Piaget, serían, digo porque suele ser la más familiar para los docentes y entonces como apoyo, digamos, para la comprensión les puede servir, sería una reacción circular secundaria o terciaria, ¿no es cierto? Porque es de un objeto sobre el otro. Entonces, cuando toma el objeto y empieza a ver qué puede hacer con ese objeto, que casualmente es un objeto que puede escribir, en esa exploración va a descubrir que deja un trazo y entonces va a probar y lo que está haciendo es una descarga, por eso lo podemos pensar como una reacción circular. No hay una intención realista, es decir, no hay una intención de representación. A veces, cuando el niño ya habla, es decir, piensen que Luckett está partiendo de los 18 meses, es decir, un chico de 18 meses ya dice algunas palabras, está en la etapa de de conocer algunas palabras y estas palabras representan ideas, entonces el niño puede nombrar y decir perro o decir lo que dibujó, pero siempre es a posteriori, no se hace con anticipación. A ver, cuando ustedes vean las distintas teorías, de hecho Vygotsky también hace su propia teoría evolutiva de la representación, porque él lo que hace es el análisis del pasaje desde el dibujo hasta la escritura. Como que el momento cero, digamos, de la posibilidad de escritura es el dibujo, este tipo de dibujo, es decir, donde se hace primero el dibujo y después se le pone nombre, porque bueno, piensen que Vygotsky le da muchísima importancia a los mediadores. Entonces el lenguaje, que es el que permite tener control voluntario y consciente sobre las ideas y son las que permiten representar, para él va a ser muy importante. Entonces esto también lo detecta Vygotsky, el tema de que encuentra en esta etapa los niños primero hacen el garabato. Digo garabato porque no tiene una intención de representación, pero a veces aleatoriamente se parece a algo y el niño nombra ese objeto, ese dibujo que hizo, entonces dice que es tal cosa. Pero además lo que notamos es que no lo puede sostener en el tiempo. Si uno a la tarde o al otro día le pregunta qué era eso, le dice otra cosa. Entonces ahí vemos esa representación. Bueno, en este primer dibujo, que sería, a ver, porque no me acuerdo si tengo imágenes de todos, me parece que arranca en la segunda etapa. Tenemos el garabato, dice garabatos y mandalas, es la imagen esta que yo conseguí. Son niños de entre 2 y 4 años
y es realismo fortuito, también lo denomina acá en este dibujo, es el nombre que le da el que recolectó estas imágenes. No hay intención realista, o sea, es el significado posterior, y entonces el niño, bueno, puede decir que eso es una pelota, un auto, lo que sea, ¿no? Aquello que casualmente se parece. Y como les decía, no se sostiene en el tiempo. Esto se da más o menos, como les decía, entre los 18 y los 3 años. 18 meses, 18 años no, 18 meses a 3 años. La segunda etapa es la del realismo frustrado o fallido, es decir, hay una intención realista, el niño intenta representar algo, a veces lo anticipa o a veces mientras lo va dibujando lo dice. Esto también es algo que Vygotsky en su teoría evolutiva lo descubre. Y el dibujo no es muy realista, faltan elementos. También se puede observar en el dibujo de la figura humana. Esta etapa se observa a través del monigote, por ejemplo, ¿no? Donde se dibuja una cabeza y los pies, y donde no hay bidimensionalidad, que era la palabra que tendría que haber usado al principio cuando hablé de esto de representar el volumen, ¿no? Que tendría que haber dicho bidimensión, no volumen, pero bueno, tiene que ver con que hay algo que no es, que tiene un cuerpo, entonces la manera de representarlo en el plano es a través de dos líneas, ¿no? Que marcan que eso es como un cuerpo, esa es la bidimensión. Pero bueno, en este caso, las primeras dibujos de la figura humana son monigotes. Bueno, acá en la imagen que yo les estoy, que les voy a mostrar acá en el video, lo denomina realismo frustrado y lo denomina esquema renacuajo. Monigote también se lo puede denominar. Entonces, es un realismo frustrado porque no representa todos los elementos, en este caso del cuerpo, sino que representa algunas partes. Le falta el cuerpo, le faltan los brazos, o los brazos le salen de la cabeza, o le faltan elementos en la cara. Generalmente la cara es una de las cosas que primero se dibuja, ¿no? Incluso en el garabato fortuito, a veces cuando aleatoriamente hace un círculo, después le empiezan a agregar elementos a ese círculo. Entonces puede quedar fortuitamente una cara. Y en general las piernas, en el dibujo de la figura humana, las piernas suelen ser las que más se representan, y la ausencia de cuerpo es algo muy común en esta etapa evolutiva, ¿no? Entre los 3 a los 4, 5 años. Hay que tener en cuenta que estas edades también, como pasa con todas las otras con otros desarrollos de otras nociones, todo tiene mucho que ver con la experiencia del sujeto. Si el sujeto es muy curioso del efecto que genera cuando dibuja y se la pasa dibujando y mira imágenes y trata de imitar imágenes y está muy estimulado en ese sentido por él mismo, porque le resulta curioso y quiere jugar y quiere probar, probablemente ese chico a esta edad pueda hacer representaciones mucho más completas que las del niño. El renacuajo en realidad es de las primeras fases, ¿no? De entre los 3, 4 años. Ya más adelante va a dibujar el cuerpo y va a empezar a representar la bidimensión. La etapa siguiente es la del realismo intelectual. Está entre los 5 y los 7, 8 años. Bueno, ven que se superponen porque justamente tiene que ver con esto que yo decía, ¿no? Si el niño es muy curioso de esta expresión, seguramente va a hacer dibujos y va a tener mayor desarrollo que otro niño que por ahí le interese otra cosa. Entonces es una franja un poco amplia, ¿no?
el realismo intelectual, acá hay una anticipación, es decir, hay un plan de lo que se va a hacer. Entonces, lo que en la etapa anterior se daba durante o después, ¿no? Se nombraba lo que se había hecho, y después, más hacia la franja de los 5 años, se anticipa lo que se va a decir. El chico dice, voy a hacer un auto, y hace el auto. Ya en esta etapa es un hecho, desde el inicio el niño tiene un plan del dibujo, porque ya hay un intento de representar la realidad, pero se llama intelectual porque es una representación de lo que sabe de la realidad. Entonces, por eso es interesante, porque a veces se dibuja, por ejemplo, una persona de perfil y le dibuja los dos ojos, aunque no deberían verse. O sea, si nosotros lo pensamos desde la perspectiva visual, realista, no debería verse ese otro ojo, porque si una persona está bien de perfil, uno le ve un solo ojo, pero el niño sabe que tiene dos ojos y se los dibuja. O cuando dibuja una casa, aunque la casa esté vista de frente, le hace el techo visto de arriba, porque él sabe que las casas tienen techo. Entonces, la representación es intelectual porque representa lo que el objeto tiene. Bueno, tengo algunas representaciones que están a mitad de camino entre una etapa y la otra. Por ejemplo, acá tengo una representación de un niño que hizo a su papá regando el jardín, que estaría dentro de las representaciones cinéticas, es decir, de una acción o de un movimiento, de algo que está en movimiento, alguien haciendo algo. Entonces, este padre tiene un montón de dedos, porque evidentemente esa mano que está en acción, el chico la representa a través de los muchos dedos. Pero esto es una representación que corresponde más a la etapa anterior, al realismo frustrado fallido. Aunque haya un plan de dibujo, ¿no? De hacer el padre, pero no percibe que hay elementos de más, porque cada mano es como un sol, entonces, bueno, tiene más dedos de lo que debería. Y con respecto al realismo intelectual, en la figura siguiente, que es la figura 5, la van a ver como número 5, van a ver que hay transparencias, que hay superposiciones, que hay omisiones de algunos elementos, como la nariz, ¿no? Depende de en qué está concentrado en el dibujo, y entonces puede haber algunas... después hay perspectivas múltiples, es decir, están dos objetos juntos, forman parte de la misma imagen, pero como es un realismo intelectual y está dibujando lo que sabe, entonces un objeto y el otro a veces no guardan relación de perspectiva. Entonces un perro parece un caballo al lado del niño que lo lleva, o bueno, acá hay uno que donde está la mamá embarazada y se ve en la panza al bebé. Ahí se ve claramente una transparencia. Otra donde hay una persona que está, bueno, no sabemos si está delante o atrás de la mesa, ¿no? Porque se ve la transparencia. Entonces, en estas representaciones muchas veces también tenemos que tener en cuenta el desarrollo de la noción de espacio, porque que es algo que trabajamos en el otro video, porque también la noción de espacio se expresa en la capacidad de representar ese espacio. Entonces la perspectiva, si está arriba o abajo, si está dentro o afuera, todas estas nociones que tienen que ver con las nociones proyectivas, topológicas, bueno, o euclidianas, no me salía el nombre del señor Euclides, euclidiana, también forma parte de la representación del dibujo. Entonces, esto viene a cuento porque la imagen siguiente, donde habla de las perspectivas múltiples, se ve una familia sentada alrededor de la mesa donde la perspectiva es cenital. Entonces da la impresión de que están todos acostados, que tiene que ver también con
la noción de espacio, porque si bien algunas cosas logró y otras no, y se ve la coexistencia de distintas perspectivas, porque por ejemplo el televisor, no sé qué es lo otro, es como un pizarrón, vemos que están vistos de frente y la mesa está vista de arriba, en la cual están sentadas personas alrededor de la mesa. Pero, por ejemplo, no hay transparencia, porque las piernas de los que están sentados no se ven. Yo no sé si están comiendo o están dibujando, porque parecería que tuvieran lápices y cosas, como que fuera una sala de clase, ¿no? Capaz, por eso está el pizarrón. Pero lo interesante acá, como se ve la coexistencia de distintas perspectivas, pero por ejemplo no hay transparencias, cosas que en el otro dibujo anterior sí tenía transparencia. Entonces esto es típico de el realismo intelectual. Después entre algunos nos quedamos ahí, les cuento, ¿no? No le den bolilla a la edad, porque si uno se deprime. El último es el realismo visual. El realismo visual, ahí sí va a ser un esfuerzo por dibujar lo que ve y no lo que sabe. Yo a veces me quedo en la etapa anterior y a veces logro llegar a esta etapa. Dice acá que la primera aproximación se va a dar entre los 7 y 9 años, es lo que descubre Luquet. Y que se ve más ya establecido, pleno, a los 12, 14 años. Donde, bueno, ahí se puede ver en la imagen que van a ver, se puede ver la evolución de la perspectiva, ¿no? Donde, bueno, el realismo es visual. Entonces, si se ve de arriba, se ve de arriba, no hay superposición de perspectivas distintas. Acá vemos un caballo de perfil, y entonces la pierna del que va a caballo no se ve. La perspectiva es bastante coherente. Después hay una persona que está abriendo la puerta de la heladera y no se ve completamente porque la heladera lo tapa. Entonces ahí ya el realismo es mucho más coherente. Y además en esta etapa, si pensamos en lo que hace a la noción de espacio, que también forma parte de la representación visual, la perspectiva va a tratar de ser más proyectiva y a la vez euclidiana, es decir, va a ir coordinando las distintas representaciones del espacio, porque las figuras que están más lejos son más pequeñas y son más borrosas, las figuras que están más cerca son más grandes, aunque quizás lo que está adelante a nivel conceptual sabemos que es más chico. Supónganse, si yo tengo un gato en primer plano y un caballo en plano lejano, el gato se va a ver más grande y el caballo se va a ver más chico, aunque en sí el gato es mucho más chico que el caballo. Entonces, este tipo de cosas que tienen que ver con el espacio proyectivo, pero atravesado por la noción de realismo visual y la noción de espacio euclidiano, que hace que se trate de poner un esfuerzo en la escala del objeto de acuerdo a la distancia y a la posición que tiene. Ya en esta etapa, hablemos del final, ¿no? De la etapa, ya se va a poder representar. Las imágenes que siguen van a ver que hay, bueno, ya más evolución en cuanto a los distintos planos, los niveles de profundidad. Entonces vemos el sombreado, vemos la iluminación, para ir mostrando distintos planos que hay. Es decir, es una manera de conceptualizar y de trasladar eso a la representación gráfica, porque en realidad uno lo que ve para expresarlo en un plano tiene que utilizar ciertos recursos de engaño al ojo, de generar volumen o de generar hundimiento, profundidad, a través del uso del sombreado o de la posición de las distintas partes para generar ese efecto de ubicación, por ejemplo, en este caso del rostro, ¿no? Son representaciones del rostro. Bueno,
Como parte de este grupo de imágenes que yo encontré, tenemos también las representaciones de niños autistas que representan imágenes del cuerpo, donde bueno, uno puede ver, hay todo un desarrollo acerca de los niños autistas pequeños. Por ejemplo, les cuesta mucho cerrar la imagen, entonces los cuerpos siempre son abiertos, no llegan a cerrar la imagen. En este caso vemos la figura humana, ¿no? Dibujada con una perspectiva extraña y donde el pulso no es firme, ¿no? Es un pulso tembloroso que da esta sensación de figura abierta o de figura no firme, ¿no? En este otro, bueno, vemos, a veces pasa al revés, ¿no? Que el niño dibuja algo que es casi una fotografía. Hay documentales de personas que son capaces de representar de memoria o una imagen, si tienen como una especie de memoria fotográfica, y son capaces de recordar la imagen y representarla con una fidelidad casi de una fotografía en las representaciones gráficas. Después la última imagen que tengo acá para que vean es la representación de la familia. Hay un test que es el test de la familia cinética, donde se le pide al niño que dibuje su familia, y entonces, bueno, tiene carácter proyectivo, pero bueno, podemos también tener una correlación entre lo que el niño se representa respecto a lo que es la familia y su capacidad de dibujar la familia, teniendo en cuenta todos los parámetros que expresamos antes, es decir, la capacidad de dibujar todas las partes del cuerpo, de dibujar la bidimensión, de dibujar la perspectiva, de dibujar la relación de tamaño entre unos y otros. Esto también va evolucionando, y acá además, bueno, cuando nosotros hacemos una composición de varios objetos, tenemos que conceptualizar la diferenciación y la relación de los objetos entre sí, y además la posibilidad de, bueno, expresarlos en el dibujo. Así que bueno, esto es desde la teoría de Luquet, con un poquito de condimento de Vygotsky y de Piaget, porque bueno, no me puedo contener. Bueno, espero que les sirva, que les ayude a observar los niveles evolutivos de los dibujos de los niños que ustedes tengan a su alcance o sean sus alumnos. Bueno, me despido y nos seguimos viendo en otro video. Hasta luego.